Programa. Buenas tardes, Encarna. Buenas tardes otra vez. Luego escucharemos cuántas veces lo hemos dicho, pero Sí, porque así se ha repetido. Siempre que empezamos me sale por un lado la pantalla donde repite el buenas bueno, tardes y yo entro en bucle ya está. porque lo Así buenas escucho muchas tardes, buenas veces. noches o buenos días, O según buenos cuando días, cada uno lo oiga o efectivamente, lo vea. Entonces, estupendo. efectivamente. Bueno, pues Vale, nada, ¿qué temas nos quedaron de la semana pasada para mira, entrar en... tenemos tolerancia, tenemos alimentación, tenemos comunicación inconsciente, tenemos merecer, Muy bien. tenemos silencio, tenemos espiritualidad, ¿vale? Estos son los 6 que tenemos. Y hoy vamos a sumar uno que nos ha sumado nuestro amigo, bueno, más tu amigo, pero sé que a mí también me quiere un poquito, Alfredo, Sí, que Alfredo, es empatía, ¿vale? Este es el nuevo que vamos a sumar hoy. A ver qué pasa. mi amigo madrileño Tu amigo madrileño, estupendo. de Pues nada, Móstoles. Alfredo, va por ti, así que a ver cómo están los papelitos, a ver cómo está Ale. la suerte. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Yuuu! Este, A ver, este. si Pues es me va a un quedar más. tema de esos que llevan tiempo. Wow, espiritualidad sí es uno de los que Bueno, lleva tiempo. Así bueno, que. pues es un tema que verdaderamente yo tenía muchísimas ganas de tocar. La Pues verdad sale. que sí, la verdad que sí. Pues sale, dice. Dale, 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 amigo, dale, como dicen en Argentina, dale. Pues le damos, pues le damos. Eh, y voy a empezar duro. Quizá el error más grande que se comete con el tema de la espiritualidad es pensar que solo yo soy espiritual y solo yo estoy en un proceso espiritual. Y que los demás, porque como los demás no están en mi nivel de conciencia, no son espirituales y no están en un proceso espiritual. Y ese es el error más grave y me voy a incluir, lo cometemos muchas personas que estamos en este proceso. Porque a lo que solemos tender mucho es a, cuando empiezas este proceso, te crees tan sumamente especial que estás por encima de los demás y quien no sigue tu proceso es que no es espiritual. Y, y verdaderamente, Pero eso es ego, sí. claro, es un absurdo. Hay un Y es, ego espiritual, que digo yo, claro, que y pasa, es, como tú dices, a personas que están en el punto del crecimiento personal, etcétera, y que creen que ellos son los que van a ser iluminados y van a llegar a los cielos y todas esas cosas. eso es. Pero Y espiritualidad es otra cosa. claro, y además, si entendemos que espiritualidad viene de espíritu, viene de energía, viene de esa esencia que tenemos, todos somos seres espirituales, viviendo una experiencia terrenal. Todos, incluso esa persona que tiene ese nivel de conciencia más bajo y que tú en un momento dado puedes incluso detachar de no espiritual, pues tampoco es así. No, y Esa es que persona en realidad yo tiene... pienso que no es ni más bajo ni más alto. Claro, no, 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 eso es Simplemente a lo perfecto, sí, sí, mejor sí. es más denso o tiene otro Sí, proceso, sí, tiene no, otro no, ritmo, es distinto. Es totalmente de distinto, acuerdo. porque también cuando nos vemos más altos o más bajos, estamos ahí también como yo estoy Sí, 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 alcanzando. sí, no, no, totalmente de acuerdo. No hay, en esto del crecimiento personal no hay alto y bajo, no hay bueno o malo, no hay peor o mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Es una manera de catalogarlo que no tiene nada que ver verdaderamente con la espiritualidad. O sea, la espiritualidad es un concepto que tenemos que entender como... Hay unos hombres que seguramente tú seguro que conoces, que son los cátaros, que les llamaban los hombres buenos. Pues seguramente, o los bons hombres, pues seguramente ni una cosa ni la otra, pero la espiritualidad es lo más cercano a eso, a ser buena persona, a entender pues que la bondad y el amor tiene que ser lo que mueva el universo. Pero no la bondad o el amor malentendido de complacencia, no, eso ya lo hablamos en una emisión anterior, ¿no? La bondad, la espiritualidad es una bondad bien entendida, una bondad que nace del interior, de nuestra esencia, y se expande hacia el exterior.
Y ahora, por favor. Sí. Para mí espiritualidad es lo que somos, como tú has dicho, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y esa bondad de la que hablas, yo no conozco ningún bebé que atemorice a nadie. Todos vinimos en este traje y éramos bellos, preciosos, bondadosos, estupendos. Lo que elegimos pues fue un guión de vida que luego se nos olvida y a lo mejor pues desencadena estos conflictos que tenemos. Pero realmente espiritual, ¿qué es? Según las religiones es eso, ¿no? Es venir todos de un mismo lugar, ser todos un poco lo mismo y en realidad pues ser amor, que es lo que somos. Vivir el agradecimiento de ser lo que somos nos hace más vivir en el amor. Los miedos ocurren cuando esa dicotomía, como tú dices, existe, que lo único que hace es separarnos. Darnos altos y bajos, buenos y malos, nocturnos y diurnos, veganos y carnívoros, o sea, eso es lo que hace que realmente nos separemos, porque realmente somos lo mismo. Y es parte de esa experiencia terrenal, porque en la Tierra sí que se vive esa dualidad. Lo que tenemos que tener claro es que se vive esa dualidad, pero tú decides a qué nivel de dramatismo o de generosidad y de tranquilidad la vives. Pero esa dualidad en la Tierra la vas a experimentar. El bien y el mal, el frío-calor, todas esas dualidades que se experimentan en la experiencia terráquea la vas a vivir. Pero no debes olvidar, cuando realmente aceptas y realmente integras que eres un ser espiritual, que la muerte está por encima de ti y que eres inmortal, es que todo tiendes a relativizar todo lo que te pasa en este mundo, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo que te tendría que sorprender y que alegrar y que mantener, como lo que te tendría que tener entristecido o con rabia o con ira. Se relativiza todo. ¿Por qué? Porque son experiencias. Son simplemente experiencias que tú decides cómo vivir. Pero para eso tienes que integrar que verdaderamente eres un ser espiritual, eres un ser, eres una esencia, eres mucho más que este cuerpo de carne y hueso que alberga en este momento a la esencia para tener esta experiencia. Si aceptas eso, si integras eso, todo se expande. El miedo desaparece, la angustia desaparece, el estrés desaparece. Claro, claro, y la pregunta La del amenaza millón. del otro. Sí, claro, perfecto. Y la pregunta del millón, ¿cómo podemos llegar a eso? Pues bueno, las diferentes filosofías que nos han llegado hasta nuestros tiempos, tanto la filosofía budista, por hablar de filosofía y no de religión, como los Vedas, como incluso la filosofía que impregna la religión cristiana o católica, porque cristiana es seguidor de Cristo, católico ya es cuando metes los dogmas y metes todo lo que hay ahí de creencias, ¿no? Pero todas ellas te hablan de lo mismo, todas te hablan de lo mismo, te hablan de mirar hacia afuera, las enseñanzas de los maestros te hablan de mirar hacia adentro, nunca de mirar hacia afuera. Lo que pasa es que muchas de las religiones pues sacaron fuera de nosotros a Dios, lo pusieron en sus templos y eso nos trastocó y nos golpeó y bueno, pues andamos ahí buscándolo fuera, lo que realmente está dentro, ¿no? Es algo interior. Y esa es la espiritualidad. Pues eso. La experiencia espiritual o la experiencia mágica ocurre cuando realmente estamos en paz, cuando nos sentimos en paz. ¿Y qué es sentirnos en paz? Dejar el juicio a un lado, invitarlo a salir de nuestra cabeza para nosotros mismos y por supuesto si lo practicamos con nosotros es más fácil que lo podamos vivir con los demás. El ejercicio de tolerancia es muy importante en el día a día. Darnos Exacto. permiso real para ser tolerantes nos acerca a esa paz, a lo que somos, porque es que para mí paz y amor están como muy interrelacionados, ¿vale? O sientes paz o sientes conflicto.
O sea, tienes que elegir qué es lo que quieres sentir y qué vas a hacer, o sea, cómo vas a practicar, ¿no? Ese querer sentir. Si quieres sentir conflicto, desde luego tienes muchas técnicas para enfadarte, para cabrearte, para quejarte, ¿vale? Puedes encontrar un montón de historias. Y al contrario, si quieres sentir paz, pues también tienes técnicas o, digamos clics que te van a ayudar, como eso, el ver que, tú te puedes tolerar, que puedes agradecer, ¿vale? Que puedes vivir la vida desde la decisión de vivirla en paz. Cuando hablamos de textos sagrados o hablamos de escrituras, por lo que comentabas de herramientas, hace 2500 años en los textos sagrados hindús de la época de los Vedas ya te hablaban de cómo conseguir esa paz mental, esa tranquilidad, y era yendo hacia adentro, y ellos la herramienta que tenían era la meditación, que a la meditación llegaban por varios ejercicios, como si dijéramos. Estaba lo que eran los ejercicios posturales, estaban los mantras, estaban la exposición de los sutras. Bueno, al final a nosotros nos llega como yoga, que es más ahora en la edad moderna como un ejercicio que como verdaderamente una conexión para ir a la meditación. Pero yo conozco muy buenas maestras de yoga que sí que lo practican con la meditación, y es maravilloso. Encontrar la posición adecuada, la flexibilidad del cuerpo adecuado y la posición de las manos y el sonido vibratorio de ese mantra para conseguir esa quietud, esa paz que te hace ir hacia adentro y descubrirte hacia adentro. Esa es una herramienta que nos vienen hablando de ella 3000 años. Sí, y que además es que aunque no nos hablaran, la podríamos tener si no viviéramos en este mundo tan alocado, que a lo mejor te vas a una tribu y ves que están viviendo el momento presente. Cuando tienen que cazar, cazan, cuando tienen que comer, comen, cuando tienen que descansar, descansan, cuando tienen que reír, bailar, bailan. Y ese momento presente, eso es la meditación real. Un animal medita porque está en el momento presente. Nosotros tenemos que pararnos para desvincularnos del presente irradiado de tips, ¿vale? Que nos quitan del presente. Estamos pensando en el pasado y estamos pensando en el futuro, en qué voy a hacer después. Por eso se ha ido a parar y quitarte todas esas revoluciones, ¿no? Buda era una persona que tenía mucho dinero, sus padres tenían mucho dinero, vivía una vida acomodada. Entonces, para quitarse de eso, salió de ahí y paró, ¿vale? Paró porque tenía demasiado bullicio en la cabeza. Por eso nosotros en nuestra cultura tenemos que parar, pero no necesariamente hay que parar como lo conocemos para hacer meditación. La meditación consciente está en, si estás comiendo, ¿vale? Comer, estar masticando, estar saboreando lo que te estás comiendo. Si estás hablando con alguien, estar presente, mirarle a los ojos, estar atendiendo, estar en ese momento. Si practicáramos más esa meditación consciente que la otra, que no digo yo que no sea buena, que es súper buena, igual que el silencio, pero si en el día a día escucháramos a nuestro hijo mirándole a los ojos, que es algo súper, súper potente, ¿vale? Para que sepa que le estamos atendiendo, le estamos reconociendo, eso también es meditar. Un niño jugando con un escalestre que está meditando, un pescador pescando está meditando, una persona que está haciendo cerámica está meditando, porque está en ese momento. Y a lo mejor alguien que está, yo qué sé, en la bici o no sé cómo decirte, o cortando sus plantas o podando sus plantas, está meditando porque está en el momento presente. Cuando tú estás en ese momento, estás en la paz, en la paz. Y de verdad, a mí me gusta el ejemplo de los pescadores porque realmente ellos están meditando. Están con la caña y muchas veces ellos lo dicen, no, si no estoy pensando nada, solo que cuando pican es cuando levanto la caña y veo qué ha pasado. Ese estado es mágico, es que es magia, es magia.
Es lo que teníamos antes de encarnarnos, antes de ponernos este cuerpo, ¿vale? Y generar otro tipo de bullicio que es el que nos quita o el que nos separa un poquito de esa paz. Así lo veo yo. Yo creo que todo eso está muy bien, Encarna, y ojalá se pudiera hacer así. Aunque yo añadiría algo más. ¿Por qué? Porque conozco muchos pescadores que se van a pescar con un lío aquí de 3 pares de narices. Entonces, está muy bien lo de hacer, estar en el momento presente cuando uno está pescando, pero es que muchas veces cuando estás haciendo alguna tarea, estás en todo menos en la tarea que estamos haciendo. Entonces, para mí sí que es importante el parar totalmente de distraernos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las tareas de la vida, incluso las más elementales, la de pescar, la de mirar un pajarito, simplemente nos están haciendo enfocarnos en el pajarito que se nos distrae totalmente, que no sabemos ni que lo estamos mirando, ni siquiera sabemos que el pájaro está ahí, y dentro en la cabeza hay una serie de ruidos que no conseguimos parar. Entonces, es importante, ojalá viviéramos como lo has dicho, pero yo ahí discrepo un poquito porque creo que no somos capaces de vivir así. O sea, cuando una persona, hay personas que están comiendo, o yo mismo me puedo poner, y a lo mejor he dado 10 cucharadas y no sé ni qué cucharadas he comido. Pues ahí estamos, es que No hay sé que ni... entrenar todas Claro, estas cosas. claro, pero te lo vengo a decir porque muchas veces nos tenemos que realmente... A ver, hay mucha parafernalia en todo eso. No es necesario quemar incienso para meditar, no es necesario poner una música relajante para meditar, no es necesario estar meditando media hora, 1 hora. 5 minutos es suficiente, 4, pero parar todo, descansar, encontrar esa posición cómoda con el cuerpo, con la cabeza, con el cuello, los pies bien puestos en el suelo, para tomarnos esos 5 minutos y conseguir que no acallar la mente, pero sí fijarnos en los pensamientos, fijarnos en qué pensamos, qué nos viene y cómo se va. Y otra vez, otro, y un segundo, y un tercero. Yo creo que sí que es importante los ejercicios para, por lo menos para el principio. Que luego, cuando Sí, ya vas sí, cogiendo estamos diciendo un poco lo mismo, que esa realmente dinámica, tenemos que separar una cosa de otra. Pero a mí, por ejemplo, la meditación de Tina Ham, y yo he hecho cosas así, bueno, y en mi día a día, porque a veces me dicen, estoy fregando, ¿en qué estás pensando? No estoy pensando en nada, realmente no estoy pensando en nada. Y hemos hecho meditaciones caminando por la playa y lo que te estaba comentando, comiendo, hay que tener conciencia de lo que se está haciendo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan embrollado que es verdad que es más fácil o es más sencillo romper con todo. Esto es como las dietas. La gente no empieza poco a poco. Dice, no, ahora voy a romper y el lunes voy a empezar a tal. Bueno, ¿vale? Pero realmente podemos hacerlo de otra manera. A lo mejor la manera fácil es ¡pac! Paro esto, estoy estos 5 minutos, que a lo mejor no son ni 5, si es 1 y no has pensado nada, genial. Había una técnica muy graciosa que a mí me gustaba mucho, que era contar números hacia atrás. ¿Vale? En vez de 1, 2, 3, 4, pues 4, 3, 2, 1, y si puede ser en otro idioma, mejor, ¿no? En valencià, en inglés, en francés o donde sea, para realmente que tu mente esté acallada y solo esté fijándose en algo. Pero de la misma manera se puede hacer en otros sitios. sí, Pero bueno, ahí igual. la meditación lo que te invita es a controlar la respiración. Hacer la respiración con 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos, 3 de paro y luego 4 de expiración. O sea, lo que tú llamas contar, que para mí es importante, por ejemplo, yo lo que hago es visualizar. Yo distraigo la Sí, yo mente digo visualizando, al principio ¿vale? para la gente que no se concentra Sí, sí, está sí. muy... Principalmente lo que la meditación te enseña es el tema de respirar. El llevar el contagio de la respiración cuando inspiras, paras y expiras, no es por hacerlo
4-3-4, una respiración cuadrada de 4-4-4. No, es por entretener tu mente con otra cosa y entonces los pensamientos es como que no tienen cabida, porque tú estás contándote los segundos que llevas en una expiración, en una exhalación, en un descanso. Entonces, como estás en ese contaje, los pensamientos no tienen cabida. Y eso para el principio suele ser muy, muy útil para conseguir eliminar ese pensamiento. Luego, sin darte cuenta, lo haces y no te das cuenta que no hay nada aquí dentro. Que a veces pasa algo y no pones foco. Pero lo ideal es lo que has contado tú. Y ahí sí que eso es lo ideal. Lo que pasa es que requiere un trabajo muy grande. Y es que cuando estés en el día a día, tú seas capaz de observarte, observar ese pensamiento y hacer ¡fum! Y desplazarlo y estar en el presente y que no haya un pensamiento que te lo quite. Si al final la meditación no es más que eso, te tiene que llevar a esa situación, pero claro, intentar hacerlo desde el principio, eso tiene que Hombre, tener un entrenamiento y yo claro, creo es con que... entrenamiento y con los facilitadores. Yo al Y principio tampoco, era como, ostras, ¿esto qué es? Pero que también para tiene su eso, entrenamiento. que para eso las meditaciones guiadas, que te hacen visualizar cosas y te hacen, pues son interesantes al principio porque te acompañan. Que luego, poco a poco, que es lo que hablamos siempre, o sea, tienes que aplicarlo en tu día a día, con lo cual, poco a poco vas a ver cómo eso se aplica en tu día a día. Pero claro, para llegar a eso, ¿por qué te digo esto? Porque al final, por mi experiencia, mucha gente se cansa porque lo queremos todo ya. Entonces, si yo le hablo a una persona de que tiene que conseguir o va a conseguir que esto, pam, 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 y cuando le llegue, y él ve que lleva un mes y que aún no consigue ni siquiera sentarse en un sitio cómodo y que no le vengan los pensamientos y le embrollen la cabeza, pues se desanima. Y eso es lo que ocurre con mucha frecuencia con el tema de la meditación, que caen las personas caen en el desánimo porque no llegan. Cuando realmente es la mejor herramienta que hay para, volviendo al tema en el que hemos empezado, tener una vida espiritual plena. O sea, conectar con nuestra esencia. En el momento que tú acallas todo el ruido de la cabeza, la intuición hace ¡pum! Y explota. Total, Y total. explota. Y la intuición no es más que la vocecita de tu esencia diciéndote por dónde sí y por dónde no. Nada más que eso. Y Que sale desde el está, vacío. claro, que está acallada por todo el ruido que hay en la cabeza. Entonces, a veces es complicado llegar ahí, es complicado. ¿Es práctica? Es práctica. Cuanto más profundo estás en un pozo, pues más cuesta salir. Entonces, depende de la maraña de pensamientos que tú tengas aquí dentro. Ahí está. Pero Hablamos de los niños. pero que hay que entrenarse Claro. y que has hablado de niños. En los colegios ya están poniendo en algunos colegios la meditación. Para que el niño sepa, claro, que tiene esa posibilidad y que tiene esa herramienta. Así es. Y bueno, yo creo que unos buenos ejercicios de meditación con una buena dosis de paciencia a la hora de hacerlos, yo creo que eso te va a cambiar la vida a quien lo encare y lo quiera hacer. Y no hacen falta que sean meditaciones de media hora ni de 50 minutos. 5 minutos, 10 minutos. ¿Tienes ese tiempo? Póntelo. Cuando tú ya notes que ya estás cansado, salte de ahí. Y ya verás como poco a poco, y cuando digo poco a poco, digo muy poco a poco, ese tiempo se va ampliando. Y esos 5 minutos que al principio te cansabas y ya no querías estar más tiempo ahí, al final se van convirtiendo en 15, luego en 20 minutos, pero estamos hablando de muy poco a poco, requieres un entrenamiento. Es como cuando sales a correr o cuando haces ejercicio. Es exactamente igual. Sí, de hecho hay gente que tiene más facilidad y gente que tiene menos Claro, facilidad. pues como con el ejercicio físico, con el Ahí está. deporte, al final es un entrenamiento, entonces claro que va a haber gente, pero claro, ahí entramos en otro concepto, no nos comparemos. No son, hay un...
no, si no es por comparar, es No, por no, facilidad, porque hay gente que a lo mejor, igual que hay gente que no ha perdido la elasticidad, hay gente que a lo mejor la hemos perdido, ¿vale? Entonces, el hecho de desconectar, hay gente que lo ha perdido menos y hay gente que lo ha perdido más. Por eso mira, se tiene que entrenar, por eso. efectivamente. Hoy estaba subiendo mis vídeos que había borrado de YouTube, los estaba subiendo a YouTube, a un nuevo canal que me ha abierto. Sí. Y me ha dado tiempo para ver algunos, ¿no? Y escucharme los vídeos que yo me grababa hace 3 o 4 años. Y en uno de ellos, lo digo porque viene a colación de lo que has dicho, Sí. todos somos uno. En uno de esos vídeos decía, todos somos uno, pero no somos iguales. No. Sí que todos somos uno, pero no iguales. Cada uno tenemos un proceso y estamos en una parte del proceso. Y debemos de respetarnos. Entonces, venía a colación de lo de no comparar, ¿no? Entonces, si a ti te cuesta más acallar esa mente y alcanzar esos minutos de relajación o de tranquilidad o de meditación, pues bueno, te cuesta más. Si te cuesta menos, pues te cuesta menos. Simplemente. Claro. Somos uno, pero no somos iguales. Cada uno Somos tiene... distintos, diferentes, gracias a Claro, Dios. claro, por supuesto, Y a por nosotros supuesto. mismos que lo elegimos así. Y a cada uno nos viene bien un camino, unas herramientas. Yo he hablado de la meditación, pero a cualquier persona le puede venir bien otra. Hay quien alcanza esa capacidad de meditar, que yo la alcanzo en un lugar tranquilo, pues como tú has comentado, yendo a pasear por el monte solo. Pues perfecto, vete a pasear por el monte, pero Ahí está. aprovéchalo para ver cómo los pensamientos se desenredan. Aprovéchalo para eso. De hecho, la psicología, una de las herramientas que más recomienda, una de ellas es escribir, porque en el momento que expresas, sueltas. Entonces, una es escribir y la otra es caminar. Hay estudios científicos que dicen que cuando se camina, todos los pensamientos se ordenan. Entonces, salir a caminar solo, sin los cascos, sin escuchar ni siquiera música y tener la capacidad de ir caminando, disfrutando del paisaje, ordena por sí solo todo el enredo que lleves en la cabeza. Tal cual. Entonces, cada uno tiene que encontrar la suya, su momento, su herramienta para llegar a esa esencia, a conectar con esa intuición, que no es más que la vocecita de nuestra esencia, de nuestro ser espiritual, dándonos pistas hacia dónde tenemos que Me andar. quedaría, ya que el tema es así, que lo podríamos haber llamado espiritualidad y meditación, que le hemos dedicado también bastante tiempo para alcanzar esa paz. Volvería a recordar eso, el tema de la espiritualidad, que venimos todos de lo mismo y que estamos viviendo una aventura, estamos viviendo una experiencia con estos cuerpos, con estas relaciones sociales, con estas profesiones. Y bueno, pues tenemos que recordar de vez en cuando que cuando vinimos no teníamos juicio, éramos tolerantes. ¿Vale? ¿Y qué pasó después? Lo que tenemos que hacer es reencontrarnos con esos seres tan bellos que somos. Y para eso el camino del aprendizaje. Estamos aprendiendo todos, 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 todos. Y yo creo que ni siquiera hay niveles, ¿vale? Cada uno está en un máster y todos son igual de buenos, porque luego yo creo que nos lo contaremos y diremos, pues yo elegí el máster de la relación tóxica, pues fíjate, yo elegí el máster de la comida buena y yo el máster de la comida, yo qué sé, y así vamos. Totalmente de acuerdo. No, no son niveles, no hay niveles, lo que hay es procesos. Diferentes procesos Bonito. para alcanzar el mismo objetivo. Ahí está. Es cierto. Ahí está. Lo que pasa es que sí que es verdad que hablando y tal, tendemos a poner niveles, a catalogar como bueno, como malo, como alto, como bajo. Es cierto, pero no hay Es así. niveles, son procesos. Y todos son iguales de importantes. Y respetables. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Respetar el proceso del otro es en justa medida respetar el propio. Ahí está. A veces no respetamos el del otro porque no nos respetamos tampoco nuestro proceso. Y porque no nos perdonamos nosotros. Y si no nos perdonamos nosotros, pues es difícil poder perdonar a los demás. Muy bien. ¿Vale? Aunque no nos toca a nosotros perdonar a los demás, pero a nosotros sí.
continuamente, continuamente. Igual que nos tenemos que permitir equivocarnos, porque como tú bien has dicho, estamos en un proceso de aprendizaje y este proceso de aprendizaje realmente es una aventura. Es una aventura. Y si la vivimos con aventura, la podemos vivir con más entusiasmo y con más ganas de pasar un día distinto, agradeciendo lo que nos sucede y aceptando desde las emociones que tenemos qué nos pasa, como hemos comentado otras veces. Efectivamente. Bueno, 32 minutos. ¡Wow! Sí, pues Damos se por pasa muy finalizado rápido. la Pues charla. eso. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Y Gracias muchas a ti, gracias a todos y Encarna. a todas. Gracias a todos y a todas las personas que han estado aquí pendiente Bueno, con hasta la nosotros. próxima. Hasta dentro de 15 días. 15 días. Hasta ahora.